Doy también gracias a Dios por la vida de mi hermana Gisela y mi hermano Ariel, ¿verdad? Que siempre están ahí pendientes, poderoso Dios, aleluya. Y que el Señor bendiga a cada joven que ejerció su privilegio, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Los que están aquí presentes, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, poderoso Dios, aleluya. Y habiéndoles saludado, iglesia, voy a invitar que se pongan sobre sus pies, poderoso Jesús. Y busquen en el libro del profeta Daniel, poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Libro del profeta Daniel, su capítulo 6, versículo 1 Amén. al 9, poderoso Dios. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén, poderoso Jesús. Amén. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 9, poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Libro del profeta Daniel, su capítulo 6, versículo 1 al 9. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Amén. Todos lo tienen, hermano. Amén. Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice amén. Y dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Vamos a leer el 10, iglesia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, poderoso Dios. Oremos, iglesia, poderoso Jesús, aleluya. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Padre amado, Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, Padre amado, nos presentamos delante de tu presencia, Cordero Santo, dándote la honra, Padre, dándote la gloria, dándote toda la alabanza, Espíritu Santo de Dios, Padre. Yo en tus manos, Padre amado, pongo esta palabra, Cordero Santo, que seas tú hablando, Padre, a cada uno de nuestras vidas, Cordero Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, poderoso Dios, sea dando el entendimiento, el discernimiento, Padre, para poder desglosar esta palabra, poderoso Dios, aleluya, Padre, que tu pueblo, poderoso Dios, esté atento, Padre de la gloria, al consejo, Padre amado, que tú nos traes en esta noche, Espíritu de Dios, Padre, y toda, Padre amado, Señor, obra del enemigo, Padre, todo estorbo del diablo, poderoso Dios, que quiera estorbar, Señor, en esta hora, Padre, queda cancelado, poderoso Dios, y reprendido y echado fuera toda opresión de las tinieblas, Padre, en contra de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, Padre, que seas tú, poderoso Dios, administrando este pueblo, poderoso Dios, Señor, y yo le daré la honra y la gloria, Padre, porque solamente usted se la merece, Espíritu Santo de Dios, Padre amado. Ayúdame, poderoso Dios, Padre amado, Señor, a no quitarle ni agregarle esta palabra, Padre amado,
sino hablarla, poderoso Dios, conforme está escrita, Espíritu Santo de Dios, Padre. Todo esto te lo pido, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, quien vive y reina, Padre, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, poderoso Jesús, aleluya. Puede sentarse, iglesia, poderoso Jesús. Damos gracias a Dios, iglesia, porque el Señor ha sido más que bueno en vuestra vida, poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, poderoso Dios, porque Él es fiel, iglesia. Fiel con aquellos que le son fieles, poderoso Jesús. Y como tema, poderoso Dios, en esta noche lo he titulado, poderoso Dios, ¿hasta dónde puede llevarnos la envidia, poderoso Jesús? Aleluya. Bendito sea el Señor, poderoso Jesús, aleluya. Para que entendamos un poco, iglesia, vamos a ir un poco atrás, ¿verdad? Conforme a lo que hemos leído, ¿verdad? Porque yo sé que hay amigos, ¿verdad? Hay personas nuevas que van iniciando este caminar, ¿verdad? Y es necesario, poderoso Dios, explicarle conforme a la palabra, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad? Sepan de lo que se está hablando, poderoso Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, iglesia, que en los tiempos de Jeremías, ¿verdad? Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, había traído castigo, ¿verdad? Para aquel pueblo, ¿verdad? Todo, iglesia, por el simple hecho, ¿verdad? Que ellos se habían rebelado contra el Dios de sus padres a través de la idolatría, poderoso Dios, en el cual, poderoso Dios, el Señor decreta, bendito sea el Señor, que el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que era otro soberano, otro rey de otra nación, iba a sitiar a Jerusalén, ¿verdad? Y que toda aquella gente, unos iban a morir a espada y otros iban a ser llevados cautivos a la tierra de Babilonia. En los cuales dice la palabra del Señor, iglesia, que este rey, cuando sitió a Jerusalén, dice que tomó príncipes de Judá, bendito sea el Señor, ¿verdad? Magistrados, ¿verdad? Que trabajaban, ¿verdad? En el consejo con el rey de Judá, o sea, el rey de Israel, bendito sea el Señor. Amén. Entre los cuales dice la palabra que este rey tomó a 4 varones, bendito sea el Señor, que eran de linaje real, bendito sea Dios. Entre los cuales dice la palabra que quiero que busque, poderoso Dios, aleluya. Vamos a Daniel, iglesia. Bendito sea el Señor. En el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Amén. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bendito Amén. Sea el Señor. Dice la palabra que estos eran unos jóvenes, ¿verdad? Que habían sido traídos como esclavos de la tierra de Judá a la tierra de Babilonia. Entre los cuales dice la palabra que el rey Nabucodonosor los pone, ¿verdad? Que trabajasen, ¿verdad? En los asuntos, ¿verdad? Pero los encomienda a el eunuco real que tenía el rey Nabucodonosor. En los cuales dice la palabra que aún sus nombres fueron cambiados. Lo hemos leído como dice la palabra. Sus nombres fueron cambiados, iglesia, porque ellos estaban en otra nación, en otro país diferente, otra cultura, otro idioma, bendito sea el Señor, otra religión que ellos practicaban. Entonces dice la palabra, bendito sea el Señor, que Daniel sobresalía entre los 4. Era un joven, dice la palabra, que en él habitaba un espíritu superior. Que dice la palabra del Señor que a este joven el Señor le mostraba visiones, le mostraba sueños, tenía aquella sabiduría de resolver enigmas, aquellos asuntos difíciles que nadie podía resolver. Entonces dice la palabra que en cierta ocasión, iglesia, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que turbó a aquel hombre, dice la palabra, entre los cuales él no se acordaba que era lo que él había soñado. Y él pidió, ¿verdad?, que todos sus brujos, sus magistrados viniesen a él y le declarasen aquel sueño. Pero dice la palabra que no hubo nadie que pudiera descifrar aquel enigma del rey. Amén. Entonces dice la palabra que trajeron a aquel joven llamado Daniel, el cual le habían puesto Belsasar. Dice la palabra, iglesia del Señor, que a este joven el Señor en visión le reveló el asunto, ¿verdad?, de aquel sueño que aquel rey había soñado. Amén. Entre los cuales aquel joven le hace saber aquel enigma a aquel rey, ¿verdad? Y dice la palabra, poderoso Dios, que a través de aquello, ¿verdad?, que Daniel había hecho, Nabucodonosor lo pone como jefe de todos los brujos, de todos aquellos magistrados que estaban ahí. Dios estaba preparando a aquel joven llamado Daniel, iglesia.
Y dice la palabra que vinieron nuevos gobernantes, ¿verdad? El rey Nabucodonosor murió, entre los cuales vino y gobernó el rey Belsasar. Pero dice la palabra que este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entre los cuales dice la palabra que Dios ya había, poderoso Jesús, ya había decretado que el imperio persa iba a destruir, ¿verdad?, aquel imperio babilónico por medio de Ciro, a través también de Darío, el cual hemos leído aquí. Dice la palabra que en cierta ocasión, ¿verdad?, el imperio persa sitúa lo que es la ciudad de Babilonia y destruye, ¿verdad?, todo aquello, matando al rey Belsasar. Dice la palabra del Señor que Darío, que era comandado por el rey Ciro, dice la palabra que fue puesto como rey de la tierra de Babilonia, de lo que hemos leído. Entonces, iglesia, dice la palabra, poderoso Dios, aleluya, en el versículo donde leímos que este rey Darío, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Oiga, qué confianza, poderoso Dios, tenía este rey con Daniel, iglesia. O sea que él estaba encima de todos los demás sátrapas. Y a base de eso, iglesia, despertó la envidia en todos aquellos sátrapas, poderoso Jesús, y a todos aquellos gobernantes, aquellos magistrados. Ahora bien, iglesia, ¿qué es la envidia? La envidia es más que simplemente desear lo que otro tiene. Es un anhelo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. La Biblia la define como una obra de la carne, una manifestación del pecado original que corrompe el corazón del ser humano. Si nosotros hemos leído, bendito sea el Señor, en Ezequiel, su capítulo 28, habla, verdad, de un ser creado por Dios, el cual es Satanás, bendito sea el Señor. Pero vemos, iglesia, si nosotros analizamos, en este ser entró la envidia porque él quería ser igual a Dios. Pero como la palabra del Señor dice que solamente hay un Dios, y no hay nadie que pueda usurpar el lugar de Dios, iglesia, sea quien sea. Y vemos que desde allí, iglesia, inicia lo que es la envidia, el pecado de la envidia. Por medio de este ser creado por Dios, que él quería ser, bendito sea el Señor, igual a Dios o superior a Dios. Pero fue todo lo contrario, iglesia, porque este ser fue desechado del reino de los cielos y ahora es el ser que todos conocemos actualmente, que es Satanás o el diablo. Dice la palabra, iglesia del Señor, que cuando Dios crea, verdad, todo el universo, las constelaciones, todo este mundo, al ser humano, hubo en 2 hermanos, pero en uno entró la envidia, el cual era Caín, iglesia. Dice la palabra del Señor, iglesia, que Caín tenía envidia, ¿verdad? Porque la ofrenda de Abel era mucho más agradable a Dios que la de Caín. Y ahí es donde despertó, ¿verdad?, aquella envidia en Caín hacia su propio hermano, llegando al punto, iglesia, de quitarle la vida. Ahora bien, iglesia, en la palabra del Señor hay muchos ejemplos respecto a la envidia. Pero con respecto a lo que hemos leído, esto fue lo que pasó con estos hombres, iglesia. Porque Dios, iglesia, Él es el que da testimonio de nuestra vida. Dios es el que da testimonio, iglesia, si verdaderamente andamos conforme a la voluntad del Señor o somos apariencia. Porque el Señor, iglesia, Él conoce los corazones. Y sabía usted, iglesia, que en estos tiempos aún la misma iglesia en este siglo XXI está padeciendo de la envidia. Y es un pecado, iglesia, que muchas veces no es tan notorio, pero que realmente está obrando en el corazón del hombre. Está obrando en el corazón del hombre, iglesia, y como dice la palabra, que va carcomiendo poco a poco la envidia, iglesia. Esto pasa, iglesia, porque cuando muchas veces, verdad, el Señor levanta a alguien, verdad, ya sea en cualquier ministerio, nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado, iglesia, en que no despierte la envidia en vuestra vida. Porque si nosotros, iglesia, permitimos, poderoso Dios, aleluya, que la envidia more en nosotros, estamos perdidos.
Ser agradecidos, iglesia, cuando el Señor levanta nuevos ministros, nuevos obreros en la obra del Señor, nuevos adoradores, personas que trabajen en la obra del Señor. Pero en este caso, iglesia, esto fue lo que pasó con estos hombres, porque la palabra del Señor dice que Daniel tenía un espíritu superior a estos hombres. Y es que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio de nuestra vida. Y lo que Daniel poseía, iglesia, era algo increíble. Era algo, iglesia, que no se puede comprar ni con oro ni con plata. Y que muchos poderosos Jesús, aleluya, anhelan tenerlo. Dice vamos a ver unos ejemplos, iglesia, bendito sea el Señor. Poderoso Jesús, a la envidia, como les dije al principio en Génesis 4, que vemos, iglesia, verdad, la envidia que tuvo Caín hacia su hermano Abel. Vemos, iglesia, que dice la palabra del Señor que llegó al punto de quitarle la vida a su propio hermano. Imagínese, iglesia, siendo, bendito sea el Señor, hermano de sangre, no le importó arrebatarle la vida a su propio hermano. Imagínese, iglesia, hasta dónde la envidia nos puede llevar muchas veces, ¿verdad? Si nosotros permitimos que la envidia entre en nosotros. Es verdad. Muchas veces, iglesia, podemos actuar locamente cuando somos dominados por la envidia. Cierto. Bendito sea el Señor. Y a veces, iglesia, ¿sabe por qué pasa esto? Hay muchas congregaciones, hay mucha gente, iglesia, cristianos en estos tiempos, que son dominados por la envidia porque ellos quieren ser más superior que aquel hermano que el Señor está levantando. Porque hay muchos poderosos Dios cristianos en estos tiempos, iglesia, que ellos anhelan solamente ellos deslumbrar, pero que el otro esté apagado. Es cierto. Amén. Personas que se creen más que los demás, iglesia. Amén. Un espíritu de altivez, poderoso Dios, en las vidas. Cierto. Oh, no, dice, es que yo soy el fulano tal, el fulano tal. Y muchas veces menospreciamos a aquel otro, que aunque no tiene cargo ni privilegio, pero tiene la presencia del Señor, poderoso Dios, aleluya. Y eso, iglesia, está aconteciendo en nuestros días y aún en las congregaciones, iglesia. Que hay personas, iglesia, cristianos que en estos tiempos quieren ser más que los demás, iglesia. Y eso es un sinónimo de ser envidioso, iglesia. Y la palabra del Señor dice que la envidia es una obra de la carne. Y que todas aquellas obras infructuosas de la carne, dice la palabra del Señor, que no podrán heredar el reino de Dios. Si en nuestra vida, iglesia, existe la envidia, es momento que le pidamos al Señor que nos ayude. Porque déjenme preguntarle esto, iglesia. ¿En algún momento de nuestra vida hemos sentido envidia? ¿Sí o no? Sí, hemos sentido. Cierto. Y sabemos, ¿verdad?, que se siente ser envidioso. Cierto. Muchas veces vemos de mal a la persona. Porque la envidia, iglesia, está carcomiendo en nuestro corazón. Y aquella persona, sin darse cuenta, iglesia, muchas veces, iglesia, hay mucha gente que se infiltran, ¿verdad?, como ovejas, como lobos vestidos de ovejas, iglesia. Cierto. Pero en el corazón, iglesia, está carcomiendo la envidia. Está carcomiendo la envidia, iglesia, y es porque muchas veces, iglesia, ¿sabe por qué muchas veces, iglesia, las obras de la carne alcanzan a nuestra vida? Porque no buscamos la presencia de Dios. Pero si verdaderamente nosotros estuviéramos en constante búsqueda con el Creador, iglesia, el Señor no permitiría que esas obras de la carne entraran en nuestra vida. Pero con muchas veces nosotros dormimos, iglesia, solo estamos esperanzados, ¿verdad? Oh, que el hermano aquí, que el hermano allá, o el pastor aquí. Pero muchas veces nosotros no queremos buscar de la presencia del Señor. Y ahí es donde Satanás toma ventaja, que el Señor lo reprenda. Y empieza a minar la mente, porque primero empieza en el corazón y después va en la mente, iglesia. Y hay de nosotros, iglesia, si le damos cabida al diablo. Porque Satanás así trabaja, iglesia. Muchas veces nosotros decimos conocer al diablo, iglesia, pero muchas veces estamos lejos de conocerlo. Porque ese animal, iglesia, que el Señor lo reprenda, es tan astuto. Sí, cierto. Que él, iglesia, tiene una forma tan sutil de minar la mente del hombre y hacer que el corazón del hombre se dañe.
Pero si nosotros, iglesia, buscamos la presencia de Dios, así como dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, y nosotros ni una vez oramos en el día. Por eso Daniel, iglesia, él estaba firme. No le importó que aquellos hombres dieran aquella orden de que el rey firmara aquel edicto, ¿verdad? De que durante 30 días toda persona tenía que solamente hacer petición al rey Darío. Pero a Daniel no le importó, iglesia. Pero vemos que estos hombres, iglesia, fueron contaminados. Y dice la palabra del Señor, iglesia, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo en el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Oiga bien, iglesia, así hay muchos cristianos en estos tiempos también, iglesia, que están buscando cualquier ocasión de hacer caer a aquel hermano que el Señor está levantando, porque tienen envidia de lo que el Señor está haciendo en la vida de aquel hermano, de aquella hermana. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que hay de aquel que sea tropiezo a uno de sus pequeños. La palabra del Señor es clara, iglesia. Hay de aquel, dice la palabra, que es tropiezo a uno de estos pequeñitos, que es mejor, dice la palabra, que se ate una piedra de moler y se lance a la mar. Suena duro, ¿verdad, iglesia? Pero es la palabra del Señor. Es que cuando la envidia, iglesia, llega a un punto tan alto, iglesia, muchas veces el ser humano como que pierde el conocimiento, el razonamiento. Muchas veces, iglesia, el ser humano actúa sin pensar en las consecuencias de sus actos, porque la envidia ha ido carcomiendo cada día. Bendito sea el Señor. Vemos otro ejemplo, iglesia, también respecto a la envidia en Génesis 37 con los hermanos de José. Es un vivo ejemplo, iglesia, que dice la palabra del Señor que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, dice la palabra, entre lo cual dice la palabra que despertó envidia entre sus hermanos, porque sus hermanos, dice la palabra, que no andaban conforme lo recto delante de Dios. Y muchas veces José informaba la mala conducta de sus hermanos a Jacob, entre los cuales despertaba más envidia y más enojo, y porque Israel o Jacob amaba más a José, y entre los cuales dice la palabra que el Señor le permitía a este joven tener visiones respecto a su futuro venidero. Y él, verdad, en confianza a sus hermanos les comentaba, verdad, aquellos sueños, aquellas visiones que él había tenido, y aún así más le aborrecía, dice la palabra, que llegaron hasta el punto, iglesia, de matarlo. Pero dice la palabra del Señor que ellos sabían que era su propia sangre, y que si lo hacían se iban a contaminar sus manos con sangre inocente, y aún de su propio hermano. Dice la palabra que tanto era la envidia y el aborrecimiento que tenían hacia José, que decidieron venderlo, ¿verdad?, a un grupo de ismaelitas, que lo llevaron cautivo hacia la tierra de Egipto, dice la palabra. Entre los cuales dice la palabra que a pesar de todo esto, este joven padeció muchas cosas, sufrió, pero el Señor estaba con él, porque José era obediente al Señor. Y el Señor lo recompensa, iglesia, a este joven, como de ponerlo en segundo lugar, ¿verdad?, como gobernador en la tierra de Egipto, después del faraón, rey de Egipto. El Señor bendijo a este joven, iglesia, porque él, iglesia, aún así, dice la palabra que él no le guardó rencor a sus hermanos. A pesar de que sus hermanos lo habían vendido, lo habían menospreciado, pero dice la palabra que él lloró amargamente cuando volvió a ver que sus hermanos estaban de regreso. Es su iglesia. Si muchas veces, iglesia, eso es lo que pasa, porque Satanás, cuando ve, es un ejemplo, ¿verdad?, que alguien sepa de una persona, esta persona me tiene envidia a mí, o esto y esto anda hablando, diciendo esto a mí. ¿Sabe qué es lo que despierta Satanás? Contienda, pleito, disensiones entre los hermanos. Peor si se da cuenta, el hermano de que se ve
se ve que este hermano dice que le tiene envidia o anda haciendo esto y lo otro. Es verdad. Y quiere dañar o contaminar el corazón del otro hermano, iglesia. Cierto, amén. Otro ejemplo, iglesia, que vemos respecto a la envidia es de Saúl hacia David. Dice la palabra que cuando David derrotó a aquel gigante, ¿verdad? Todas aquellas mujeres salieron cantando y danzando y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso, iglesia, fue el detonante en Saúl para que habitase la envidia. Y llegó al punto, iglesia, ¿verdad?, de que dice la palabra que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Porque él sentía envidia, ¿verdad?, porque Dios estaba con David. Así que nosotros, iglesia, en esta hora el Señor nos advierte por medio de su palabra que no demos lugar a la envidia, iglesia. Porque la envidia, iglesia, es algo destructivo que va carcomiendo. Nosotros podemos decir, iglesia: oh no, es que el Señor conoce mi corazón. Claro que nos conoce, iglesia. Y Él conoce qué hay allá adentro. Él conoce su corazón y conoce el mío. Nos podemos excusar y decir: oh no, es que el Señor conoce mi corazón. Sí, claro, lo conoce. Dice la palabra del Señor que todo está, ¿verdad?, ante los ojos del Señor. Él lo conoce, iglesia. Y muchas veces, iglesia, cuando en una persona existe la envidia, cuesta que reconozca. Es cierto. Cuesta que reconozca, iglesia. Cuesta que reconozca. ¿Sabe por qué? Porque no quiere dar el brazo a torcer. Dice: no, dice yo estoy bien. Yo estoy bien. Y Dios, conociendo nuestra condición, iglesia, es que sabe que el ser humano es el último en darse cuenta que está mal. Amén, es cierto. Para Él, iglesia, todos están mal menos Él o menos ella. Oh no, Señor, todos ellos están mal, pero yo estoy bien, Señor. Ellos son los que necesitan reconciliarse, pero yo estoy bien, Señor, contigo. Sé que ya solo las alas nos faltan, iglesia, para volar. Y ese es el problema, iglesia, que muchas veces el ser humano le cuesta reconocer, le cuesta humillarse delante de Dios. Muchas veces somos tan altivos, iglesia, el ser humano. Somos orgullosos, iglesia. Dice la palabra del Señor que aquel que se humilla de corazón y reconoce, iglesia, Dios lo exalta. Y Dios le ayuda en aquella condición que está atravesando. Bendito sea el Señor. Pero si nosotros nunca le pedimos al Señor, iglesia, porque nosotros, iglesia, Dios y nosotros nos conocemos. Muchas veces actuamos: oh no, Señor, yo estoy bien, y sabiendo que andamos mal. En vez de pedirle al Señor: Señor, mira que yo tengo esto, Señor, en mi corazón hay esto, Señor, quítalo, ayúdame, Señor. Muchas veces nos hacemos los de los entendidos, para decir: no, Señor, yo estoy bien. Cierto. Y lo tremendo será, iglesia, que cuando la muerte nos sorprenda o el Señor venga, eso será lo tremendo, iglesia. Es que mire, iglesia, las congregaciones podrán estar llenas, pero son pocos los que se salvan, iglesia. Pero procuremos nosotros, iglesia, ser de esos pocos que cuando la trompeta suene o el Señor nos llame a su presencia, recibiremos ese galardón que el Señor ha prometido. Bendito sea el Señor. Ese es el problema que muchas veces está pasando en los cristianos, iglesia. Que ya porque el Señor ya me tiene en un puesto, yo tengo este cargo, Señor, yo no tengo necesidad de humillarme, Señor. Yo no tengo necesidad de humillarme, Señor, si yo soy el líder, yo soy esto y yo soy lo otro. ¿Para qué yo humillarme delante del Señor? Dice la palabra del Señor, iglesia, que dice la palabra del Señor que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces, iglesia, nosotros detenemos que el Señor obre en nosotros, porque no le pedimos al Señor. O si muchas veces, iglesia, decimos: oh no, Señor, yo estoy bien. Pero deberíamos hacernos un examen de conciencia, pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele nuestra condición. Y
Y el Señor es amplio, iglesia, en mostrar la condición de nuestra vida. Señor, yo quiero que tú me muestres, Señor, en qué área yo estoy mal, Padre. Señor, muéstrame si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal, Señor. Porque en mi propio yo, en mi propia opinión, Señor, yo pienso que estoy haciendo las cosas bien. Pero ¿qué tú dices, Señor? Bendito sea el Señor. Y eso es lo que muchas veces nos falta, esa valentía, iglesia, de pedirle a Dios, iglesia. ¿Sabe que Dios, iglesia, Él lo conoce todo? Es lo que Él quiere, que nosotros nos humillemos a Él y seamos sinceros. Si sabemos que hay algo malo en nuestra vida, reconocerlo, no públicamente, iglesia, sino en secreto con el Señor y usted. Y ser sincero: Señor, yo tengo este mal, Padre. Yo tengo esto, Señor, que yo sé que no es de tu agrado, Padre. Pero ayúdame, Señor, a dejar esto, porque tu palabra dice que si yo estoy en esta situación, no heredaré el reino de Dios. Pero muchas veces, iglesia, eso es lo que nos hace falta, pedirle a Dios que nos ayude. Y estamos allí estancados, iglesia. Y estamos allí, y muchas veces por eso no vemos, iglesia, la mano del Señor en nuestra vida. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice, iglesia, que engañoso y perverso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra, el Señor, que escudriña la mente y el corazón del hombre, iglesia. Entonces sigue diciendo la palabra, iglesia, que estos magistrados, estos sátrapas, gobernadores, no buscaban, no encontraban ocasión para hacer caer a Daniel. Dice que Daniel era tan fiel al rey y a todo lo relacionado del reino que no hallaban tacha alguna en aquel hombre. Aleluya. Excepto, dice la palabra, con lo relacionado con la ley de su Dios. Gloria a Jesús. Ellos sabían que Daniel era judío, que provenía de los hijos de Judá, y que él solamente servía y adoraba a un Dios. Entonces dijeron, aquí es donde lo vamos a agarrar a este hombre. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que Darío apreciaba a Daniel, porque él sabía que Daniel era hombre justo, entre los cuales dice la palabra que se acercan, ¿verdad?, estos magistrados, y le piden al rey que haga un edicto, o sea, una ley, que toda aquella persona que de toda Babilonia, dentro de 30 días tenía que hacer petición o oración solamente a Darío. Imagínate a un hombre. Y que todo aquel, iglesia, que no obedeciera a aquella ley iba a ser lanzado al foso de los leones. Y dice que aquella ley fue sellada con el sello conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser revocada. Pero a Daniel, iglesia, no lo intimidó nada de eso. Dice la palabra que él, con las ventanas abiertas, ¿verdad?, con dirección hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día. A él no le importó, iglesia, que estuviera un nuevo edicto. Él siempre adoraba a su Dios. Y eso, iglesia, el Señor, cuando nosotros le somos fieles, iglesia, en el momento de angustia, en el día malo, el Señor nos ayudará. Bendito sea el Señor. Pero si Daniel, iglesia, si él no hubiera sido obediente, no buscaba del Señor, no oraba, y le hubiera tocado ese castigo, es posible que los leones se lo hubieran comido. Es cierto, lo comen. Pero como él buscaba, él era un hombre íntegro delante de Dios, el Señor lo guardó en el día malo. Y dice la palabra que Darío, más adelante, él trató, ¿verdad?, de resolver aquel asunto de que Daniel no fuese echado al foso de los leones. Pero estaba la presión de aquellos envidiosos diciendo, Darío, es que tú no puedes retractarte a lo que has dictado. Es conforme a la ley de Media y de Persia. Y Darío no podía dar marcha atrás. Él no podía dar marcha atrás, y él, ¿verdad?, acepta, ¿verdad?, que Daniel, dice la palabra, fuese echado al foso de los leones. Pero antes de que Daniel fuese echado, Darío le declara estas palabras: Daniel,
al Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Eso fue lo único. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que esa noche el rey Darío, ¿verdad?, no comió ni bebió, ni hubo nada, ni banquete, porque él estaba preocupado por Daniel. Para su sorpresa, dice la palabra del Señor, iglesia, que aquel rey se levanta muy temprano a ver al lugar donde Daniel había sido echado. En lo cual dice la palabra que Daniel aún estaba con vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice que Darío, llamando a Daniel, le dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y le dice Daniel: vive para siempre, oh rey Darío, que mi Dios envió a su ángel, le dice, y cerró la boca de los leones, poderoso Dios, aleluya. Y además le dice: ninguna falta he cometido delante de ti. Imagínense, iglesia, el poder de Dios, iglesia. Aleluya. La Biblia nos relata cómo fue aquella noche que Daniel estaba con aquellos animales. Y usted sabe, iglesia, que si esos animales ven a una persona, en cuestión de segundos lo devoran. Durmieron junto con Daniel. Imagínense, iglesia, la Biblia no dice cuántos leones eran que estaban en aquel foso, en aquella cueva, sino de que habían leones, habían. Y la Biblia nos relata cómo fue aquella noche, pero el ángel de Jehová guardó a Daniel y cerró la boca de los leones, poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué causa fue eso? Por la envidia. Así que, como decía el tema, ¿hasta dónde puede llevarnos la envidia, iglesia? Muchas veces, iglesia, no importa hacerle daño a los demás. No, porque es que yo quiero esto y lo otro. O porque sentimos la envidia hacia la persona, nuestro semejante. Muchas veces, iglesia, podemos actuar locamente, iglesia, así como actuaron estos hombres. Pero Dios no se queda con nada, iglesia, porque dice la palabra del Señor que tarde o temprano el castigo al malo le llega. Tarde o temprano dice la palabra que el castigo de Jehová llega. No se retrasa ni se adelanta. Llega a su tiempo. Dice la palabra que cuando descubrieron que Daniel estaba vivo, dice la palabra que aquel rey dio la orden, y aquellos mismos hombres que lo habían hecho que él firmase aquel edicto, que fuese lanzado al foso de los leones, y aún con su familia e hijos. Sí, cierto. Imagínense, iglesia, que por el pecado de la envidia, aún la propia familia pagó las consecuencias de aquellos hombres. Es cierto. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que ni aún aquellos hombres habían tocado suelo cuando ya los leones los habían devorado. Sí, tenían hambrecita. Todos aquellos hombres que se habían levantado en contra de Daniel a causa de la envidia, recibieron su castigo y fueron devorados por los leones, dice la Es palabra. así, amén. Correcto. Ahí está el resultado, iglesia, de quien sirve a Dios y de quien no le sirve. Es así, amén. Aún dice la palabra que con toda su familia fueron lanzados al foso de los leones. Sí, amén. También, iglesia, la palabra del Señor nos habla, poderoso Dios, aleluya, que el mismo Jesús, iglesia, a causa de la envidia, dice la palabra del Señor, que fue crucificado por los fariseos. Es cierto. Porque habrá algo que le moleste al ser humano, iglesia, es cuando nos dicen la verdad, Es cierto. Amén. conforme a la palabra. Pero hay muchos que pretenden decir la verdad, pero en sus propios conocimientos, en sus propios razonamientos, en su propio yo, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Cierto. Pero no se basan, iglesia, conforme a lo que está escrito. Porque el mismo Pilato dice la palabra que cuando llevaron a Jesús para que él lo sentenciase, dice que él sabía que los fariseos lo habían llevado por envidia. Sí, es cierto. Lo habían llevado por envidia, dice la palabra del Señor. Quiero que busque Proverbios 27:4, iglesia. Oiga lo que dice la palabra. Proverbios 27:4.
Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es que la envidia es algo terrible, iglesia. Es cierto. Que si nosotros no andamos listos, iglesia, y dejamos que Satanás haga estragos, pobre de nosotros, iglesia. Cierto. Busque también, iglesia, Eclesiastés 4:4, más adelantito de Proverbios. Oiga lo que dice la palabra. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. O sea, este es un ejemplo, iglesia. Vamos a poner en lo secular, en un trabajo, vamos a ponerlo así, que una persona haya trabajado por muchos años en aquel lugar Cierto. y de repente llega alguien nuevo, ¿verdad? Sí. En la misma posición de aquella persona, pero a los meses lo ascienden a otra posición, pero aquel que tiene tantos años de estar trabajando queda en la misma posición. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Despierta envidia. Aquí es lo que la Biblia se está refiriendo. Eso pasa, iglesia, también, poderoso Dios. Este es un ejemplo en las congregaciones. Todos, iglesia, tenemos diferentes dones que el Señor por su misericordia nos ha permitido tener. Uno de cantar, otro de alabar, otro de cualquier cosa, iglesia. Pero hay mucha gente, iglesia, cristianos en estos tiempos, que tal vez porque la hermana canta más bonito, tiene una voz más refinada, o el hermano tiene más sabiduría o algo, por así decirlo, empieza a despertar la envidia. Es cierto. Empieza aquel espíritu, iglesia, a despertar aquella envidia, iglesia. Y aquí la misma palabra dice que ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque aquí dice que el poderoso Dios, Salomón, dice que he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia. Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Una persona envidiosa, iglesia, no es feliz. Es cierto. Si no ve el objetivo que aquella persona quiere realizar, esa persona no es feliz. Porque aquella persona está pensando y pensando día tras día, es que yo tengo que efectuar esto. Porque la envidia, iglesia, ya ha llegado a un nivel tan alto, iglesia, que no lo deja, si es posible, ni dormir en paz. No, porque el hermano tiene, yo quiero aquello que el hermano tiene, es que aquello y lo otro, yo también lo quiero. Bendito sea el Señor. Busque Job, iglesia, 5:2. Bendito sea el Señor. Glorioso Jesús, te alabamos, Padre. Job 5:2. Oiga lo que dice la palabra. Dice: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Gloria a Dios, aleluya. Palabras sabias, iglesia de Job. Dice que aquel que codicia, ¿verdad?, por obtener algo, alguna posesión que aquel otro tiene, lo mata la envidia, lo consume. Y eso, iglesia, es una obra de la carne. Es una obra de la carne, iglesia. Pero sabe, iglesia, quiero que busque 1 de Corintios, ya para ir finalizando. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si en nosotros, iglesia, está este afecto, la envidia no hallará lugar en nuestra vida. Amén, amén, aleluya. Pero si no lo hay, es posible que aparte de la envidia otras cosas lleguen a nosotros. Oiga lo que dice la palabra del Señor, iglesia. Si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o recímbalo que retiñe. Si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Oiga bien lo que dice, iglesia. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. O sea, iglesia, que si en nosotros hay amor, la envidia no va a hallar lugar en nuestra vida. Porque va a decir, no, en esa persona hay amor. O sea, la envidia no va a hallar lugar en nuestro corazón. Pero si en nosotros no hay amor, la envidia llegará a nuestra vida. Clara es la palabra, iglesia. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahí está la clave, iglesia, para vencer la envidia. Si en nosotros, iglesia, hay amor, y si la envidia quiere tocar puertas en nuestro corazón, pero si hay amor, iglesia, no va a hallar lugar en nosotros. Así como pasó con Daniel, iglesia, que él, verdad, a pesar, me imagino yo, que sabiendo que aquellos hombres todo lo que hacían era por envidia hacia él, él nunca, iglesia, porque la Biblia no recalca que él, verdad, se levantase contra ellos, le reclamase, verdad, más él oraba al Señor, iglesia. Él encomendaba aquella causa al Señor. Y Dios, iglesia, vio la fidelidad de este hombre, que cuando fue lanzado al foso de los leones, el Señor lo guardó. Porque el Señor, iglesia, el Señor no se queda con nada, iglesia. Si nosotros, iglesia, le somos fieles al Señor, el Señor nos guardará, iglesia. Pero si nosotros, iglesia, le somos infieles, iglesia, no esperemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. No la esperemos, iglesia, porque si nosotros le somos infieles al Señor, el Señor no va a estar ahí, iglesia, porque sabe que le estamos siendo infieles. Y el Señor, iglesia, ha traído, verdad, esta palabra a nosotros, verdad, como advertencia de pedirle siempre a Dios, iglesia, que Dios guarde nuestro corazón. Porque muchas veces, iglesia, el enemigo eso es lo que quiere. Que en las congregaciones, iglesia, los unos a otros nos estemos matando, que hay envidia, pleitos, contiendas, chisme, cuánta cosa, iglesia. Pero depende de usted y de mí que si eso suceda o no, iglesia. Aquí está la palabra del Señor, iglesia. Aquí tenemos las instrucciones más poderosas del Señor. Como dice la palabra, que si en nosotros está el amor, no va a habitar la envidia. Que el Señor nos ayude, iglesia. Póngase sobre sus pies, poderoso Dios. Damos gracias a Dios, iglesia, por la oportunidad que el Señor nos ha permitido en este día de poder estar, poderoso Dios, aquí reunidos dándole la honra y la gloria. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Espíritu Santo, Señor, yo te doy gracias, Padre de la gloria, Señor, por tu palabra, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Padre amado. Reconozco, Padre, que soy un siervo inútil, poderoso Dios, Padre, que solamente, Padre amado, hice lo que se me fue encomendado, Padre. Que esta palabra, poderoso Dios, haya quedado impartada, Padre, en el corazón de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, poderoso Dios, Espíritu Santo, a que nuestro corazón, Padre amado, Señor, esté guardado, Padre de la gloria, de todas esas obras de la carne, poderoso Dios, que quieran llegar a nosotros, Padre Santo, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, yo te pido, Padre de la gloria, por esta juventud, Padre de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor, cada día, Padre de la gloria, a poder, Padre amado, seguir en tus caminos, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Padre, porque nosotros, Padre de la gloria, Señor, somos el futuro del mañana, Padre. Trata, Padre amado, con cada joven, Padre, con aquel, Padre de la gloria, que va empezando, poderoso Dios, que tu Espíritu Santo